Soy Adrián Llerena. Me encantaría, desde luego, estar en Montevideo con ustedes. Estoy seguro que se va a dar esta oportunidad en el inmediato futuro. Estaré encantado de compartir esta experiencia que les voy a contar hoy y el futuro siguiente, que es cómo personalizar el tratamiento. Tenemos el anhelo de darle a cada persona lo que le corresponde utilizando su información genética. Pero ¿cómo hacemos hoy? Hemos desarrollado en los últimos 8 años un proyecto que le hemos llamado medicina personalizada integral, es decir, para el paciente oncológico no pensamos en el tratamiento del tumor de la persona que tiene un tumor, sino en el tratamiento integral del paciente, pensando en su tumor y el resto de los fármacos que puede necesitar. El problema fundamental que tenemos en la terapéutica farmacológica es que los medicamentos funcionan en unas personas y en otras no. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, como he comentado en otra ocasión, hay variación genética que hace que se absorban de manera distinta, que al pasar por el hígado se metabolicen, es decir, que se vayan a excretar por el riñón, van llegando en cantidades distintas. Y eso hace que la dosificación para cada paciente tendría que ser distinta. Y este es el problema, que tratamos a toda la gente igual. Claro, cuando coincide que alguien está en el grupo mayoritario, es perfecto, la dosis que toma es la que funciona. Pero ¿qué ocurre cuando uno está en el grupo de los metabolizadores lentos? La gente que metaboliza más lentamente, pero piensen no solo en un fármaco, alimento, otra sustancia, porque tiene que intoxicarse, no porque él tenga un problema, sino el problema lo tenemos nosotros al darle la dosis que no corresponde a su grupo, sino que corresponde a la mayoría. Exactamente igual hemos podido ver metabolizadores ultra rápidos. Gente que metaboliza tan rápidamente el fármaco y otros xenobióticos que hace que cuando se le da la dosis normal, lo excrete tan rápido que no ejerce su efecto. Se trata, por tanto, de identificar a estas personas antes de darles el tratamiento. Esto por cuanto a la metabolización. Pero piensen también que hay genes de transporte y genes de diana en la diana tumoral. Luego, por último, vamos a tener que combinar todos este conjunto de genes en cada persona para darle su tratamiento más adecuado. Como ven aquí, y aquí he intentado resumirlo de una manera sencilla, desde el punto de vista metabólico, aunque hay genes de transporte, como decía, y también de diana, es decir, en el lugar donde tienen que ejercer su efecto, es como si fuésemos a meter una llave. Si la cerradura no es la suya, por muy buena que sea la llave, la puerta no se va a abrir. Esto es algo parecido. Y desde el punto de vista metabólico tenemos metabolizadores lentos y rápidos. Son personas que tardan más en ejercer su efecto. Los lentos, que el efecto es más duradero, mientras que los metabolizadores rápidos son personas que tardan menos en metabolizar, luego por tanto su efecto es mucho más corto, pudiendo no llegar a no tener efecto. Decimos, bueno, ¿y cómo llevamos esto a la clínica? Hace 8 años exactamente, 10, porque fue el 7 del 3 de 2013, lo recordaré siempre porque fue el día que estaba el Papa Francisco haciéndose cargo del Vaticano, y a nosotros estábamos en el Ministerio de Industria Español teniendo una serie de entrevistas e intentando decir, tenemos que toda esta investigación que hemos desarrollado durante 30 años, llevarla al sistema sanitario y que se empiece a utilizar en la práctica diaria. Y para eso dijimos, bueno, vamos a hacer un estudio en un sitio pequeño, Extremadura, aquí lo tienen marcado en el mapa, 1 millón de habitantes, una cosa pequeña, pero fíjense, étnicamente muy parecido. Viene a ser algo parecido a lo que es Uruguay respecto a América Latina. Desde el punto de vista del health state o del estado de salud, una comunidad muy igualada, no hay grandes diferencias. Desde el punto de vista económico, sin grandes diferencias, y demográficamente un sitio estable, no hay grandes cantidades de inmigrantes, etc. Luego podemos hacer un estudio local, es decir, en un sitio concreto, intentar obtener información que nos sirva para trasladarla al mundo entero. El modelo que planteamos ha sido premiado por la Unión Europea como modelo de implementación. Es la primera vez que se intenta llegar esta tipificación de los pacientes a toda la población y gratuita en el sistema público de la salud. Y para eso, fíjense, no se asusten, esto es un sistema un poco complejo, pero vayan siguiéndome aquí. Tenemos que prescribir. ¿Qué es lo primero que hacemos? Preguntarle a la persona, ¿ha tomado usted antes esto y le ha ocurrido algo?
Pero es que eso ya lo tenemos en la historia clínica electrónica. ¿Por qué no construimos un programa que automáticamente haga que pregunte a la historia electrónica y si esta persona ha tomado esta medicación y le ha pasado algo, que avise? Lo segundo que hacemos es ver su condición clínica y sus análisis, ver si esa persona tiene algo, su analítica, que impide que se utilice esa medicación. Pues construyamos un programa que le hemos llamado Sistema de Apoyo a la Prescripción, Personalized Prescription System, que chequea automáticamente la analítica y si hay algún factor, lo que contraindica ese medicamento, avise. Pero además, miremos los factores genéticos, tengamos al paciente previamente genotipado y vayamos, igual que si fuera el grupo sanguíneo, como he comentado, vaya y mire los genes de ese paciente para darle el medicamento que le corresponde y además que los asocie en distintos grupos de fármacos, porque el paciente no va a tomar solo uno, va a tomar distintos. Tenemos que apoyarnos en este caso la informática, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, para que el programa asista al personal sanitario. No lo sustituye, sino que toda esta cantidad de información que ya tenemos dentro de la historia clínica pueda ser utilizada automáticamente. Desarrollamos este proyecto, que es el proyecto Medea, que ya está en marcha. Es una gran noticia, ha costado bastante en esta tierra, como ven, una de las tierras más vírgenes de Europa todavía, con 1 millón de habitantes, y decidimos empezar para toda la población. ¿Qué gente hay ahora mismo implicada? 160 investigadores en 59 centros. ¿De quién? De atención primaria, salud mental, oncología, reuma, cardiología, neurología, medicina interna, trasplantes, emergencias, psiquiatría, nefro, gastroenterología, enfermedades infecciosas y urología. Y a lo largo de toda la comunidad, porque es muy importante evitar la inequidad en salud. No solo en el hospital universitario, estamos hasta en los pueblos más recónditos, en donde hay un pequeño centro de salud, porque al final el paciente no tiene solo una enfermedad, coinciden varias enfermedades y el tratamiento, aunque lo prescriban distintos especialistas, coincide en el mismo paciente. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Como ven, estudiando, y en este momento, esta diapositiva corresponde a 2100, hay ya 2400 esta mañana, 40 y tantos, estamos casi en 2500 pacientes. Ya estudiado, y como ven, en todos los lugares, en ciudades y en lugares recónditas. Claro, las ciudades universitarias, Badajoz, que está aquí, ya hay casi 600 pacientes, Cáceres, que es la otra capital de provincia, Mérida, Coria, son donde hay más pacientes, pero como ven, está distribuida por toda la ecografía. ¿Y qué hacemos? Sobre 70 fármacos se hace un análisis genético y se le da este informe que tienen aquí colgado en la historia clínica al personal sanitario, por supuesto principalmente al médico, y se marca en rojo o en verde si hay una contraindicación de utilizar ese fármaco y se le da aquí escrito, tienen un informe en donde se le dice cómo modificar la dosis. De tal manera que cada vez que el médico tiene que decidir administrar un medicamento, puede chequear y consultar lo que el programa lo dice. Esta es la primera versión que hemos hecho nosotros. En este momento estamos en marcha en un concurso público donde empresas nos van a ayudar a construir un programa para manejar no solo la información genética, sino también la clínica, la analítica, como comentábamos antes. De estos 2.400 pacientes, vean que hay de todas las edades y hay más o menos equivalencia entre hombres y mujeres. Claro, primera cosa que sorprende, la mayoría de los programas de medicina personalizada hablan fármaco a fármaco, la oncología con los productos antineoplásicos, el dolor con los analgésicos, pero cuando uno mira a los pacientes, miren, la media de fármacos cuando alguien está enfermo de verdad toma varias cosas. Es 6 fármacos por paciente. En oncología, concretamente, 8.6 fármacos por paciente. Es decir, tenemos que ajustar no solo un fármaco, sino la mejor combinación. Y para eso necesitamos este programa que nos asista. Bueno, aquí están los resultados desde las primeras veces que lo presentamos en público. Cuando le preguntamos a la gente si han tenido reacciones adversas graves, es decir, han tenido que consultar al hospital, el 28% de la gente ha tenido una reacción adversa grave. Es un problema importante. En el 16% de los casos han tenido que ir al hospital a tratarse. Y ¿saben cuál ha sido la única solución? Quitarles el tratamiento. Esto es lo que queremos evitar, que se pueda mantener ese tratamiento si va bien, bajándole la dosis o subiéndolas para quitar. Estamos hablando que es una tercera parte de los pacientes
han tenido una reacción adversa grave, es decir, estamos creando un problema de salud mientras estamos intentando resolver otro. Básicamente esta es la información: pacientes con reacciones adversas graves, 30%. Cuando ahora los hacemos un estudio clínico, ¿cuántos tienen una reacción adversa? Pueden tenerla hasta el 90%. Y ahora cuando hemos hecho el análisis genético para estas personas, ¿cuántos creen que tenían una variante genética, es decir, mutaciones que nos han permitido sugerir un cambio en el medicamento, en la manera de utilizar los medicamentos de los pacientes? El 40% de los pacientes hemos sugerido un cambio en la medicación. Claro, no en todos es importantísimo, inmediato y urgente. De esos pueden ser aproximadamente la mitad, que como ven coincide con aquellos que han tenido una reacción adversa grave. Luego, por tanto, tengo el honor de comunicarles que ya hay un sistema público, concretamente el sistema público de Extremadura, que está desarrollando un modelo no para Extremadura, sino para estudiarlo en un sitio pequeño de tal manera que nuestros resultados puedan utilizarse en todo el planeta. Y estamos trabajando con un grupo de empresas, aquí tienen además, en la utilización de herramientas que nos puedan permitir en el futuro utilizar esta información de una manera más rápida, en herramientas de farmacogenética, en un programa que llamamos farmacogenética cuántica. Luego, por tanto, el programa MEDEA es un programa que se llama de estrategia de prevención cuaternaria, es decir, queremos prevenir el daño que generamos cuando intentamos hacer un bien, es decir, las reacciones adversas que producen los medicamentos. Está basada en salud digital y va a utilizar la información genética previa, las interacciones y la información clínica para, centrado en el paciente, no solo en el fármaco, recomendar la mejor combinación posible para ese paciente. Como les dibujo aquí abajo, he tomado esta figura, el camino es muchas veces los minoritarios son los únicos correctos, porque se van a encontrar muchos programas que de una manera simple, mucha gente ofreciendo en el mercado, con un gen le digo lo que, no, con un gen o dos se pueden decir algunas cosas, pero para ajustar el tratamiento completo se necesitan varios genes, información clínica, información analítica, para hacer la mejor combinación. El camino correcto es casi siempre solitario, largo plazo y requiere mucho estudio. Muchísimas gracias. Va a ser un placer en el futuro poder compartir estos resultados con ustedes y si podemos, si se da la oportunidad, trasladar los resultados para que puedan beneficiarse todos los pacientes del planeta, esperamos con Uruguay también. Muchísimas gracias y buenas tardes.